Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, he invitado a Eduardo Fernández porque acaba de publicar un libro que es bien interesante y que revela un poco parte de la historia de este país contada por uno de sus protagonistas. Eduardo comenzó en esta actividad desde muy muchacho, hace mucho tiempo, imagínense ustedes. Cuando yo digo de muy muchacho, hace mucho tiempo, ¿no? ¿Unos cuántos años han pasado? ¿Unos cuántos años han pasado? Yo no había nacido, por lo menos. Aquí veo que dice Eduardo Fernández en Globovisión, la violencia es el resultado del fracaso de la política. Explícame eso. Claro, hay dos maneras de resolver o de abordar, no de resolver, de abordar los problemas. Una manera es la manera inteligente, la política. La política resuelve problemas, ayuda a resolver problemas. Cuando la política fracasa, por ejemplo, cuando fracasaron los países democráticos tratando de convencer a Hitler de que no invadiera Polonia, entonces viene la violencia, viene la guerra. Yo siempre he apostado a las soluciones pacíficas, a las soluciones inteligentes, a las soluciones políticas, porque la guerra es lo que comienza cuando fracasó la diplomacia, cuando fracasó el talento humano para resolver los problemas. Por ejemplo, para poner un caso bien reciente, cuando comenzó la administración Trump en los Estados Unidos, el presidente Trump dijo cosas horribles del jefe del gobierno de Corea del Norte. Y el jefe del gobierno de Corea del Norte dijo cosas horribles de Trump. Entonces parecía que iba a haber una violencia, con la circunstancia gravísima para todos los seres humanos de que ambos países tienen armas atómicas. Entonces esa hubiera sido una violencia atómica y hubiéramos pagado las consecuencias todos los seres humanos. Pero felizmente, de pronto, se abrió una lucecita a la política, al diálogo, a la inteligencia. Y entonces Trump, insólito, ¿quién se podía imaginar que Trump y el jefe del gobierno, Kim Jong-un, se llama, nieto de Kim Il-sung, que era tu compañero de estudios, ¿recuerdas? Bueno, y que Trump iba a sentarse a conversar con aquel hombre, y que aquel hombre iba a sentarse a conversar con Trump, y están conversando, alabado sea Dios, menos mal que están conversando porque nos ahorramos. Ahora, ¿dónde está tú y dónde está el chino que tú dices aquí en Venezuela para que sentarse a conversar? El gobierno, déjame decirte con toda claridad, mi opinión es que el gobierno debería irse. Este gobierno ya no tiene manera de resolver los problemas que tiene en las manos. La hiperinflación, por ejemplo, se le fue del control del gobierno. No hay manera que el gobierno controle la inflación. No hay manera que el gobierno resuelva el problema de la energía eléctrica. Y los problemas venezolanos, creo yo, se podrían resolver con una palabra mágica. Esa palabra es confianza. Si hay confianza, hay inversiones. Si hay inversiones, podemos acabar con la inflación, porque para combatir la inflación se necesitan dos cosas. Disciplina fiscal, que el gobierno no siga gastando más allá de lo que tiene. Y además se necesita producción, que haya mucha producción. Okay. Para que haya producción tiene que haber inversiones, y para que haya inversiones tiene que haber confianza. Okay. Tú dices, pero bueno, ¿qué y quiénes? Ese es un tema muy importante. La tarea. Ese es un tema muy importante porque los países, por ejemplo, cuando yo estaba niño, aquí en Venezuela había Acción Democrática y COPEI. Y entonces, si Acción Democrática lo estaba haciendo mal, el país sabía que tenía la posibilidad de votar por COPEI. Ajá. Y si COPEI lo estaba haciendo mal, pues el país tenía la alternativa de Acción Democrática. Ajá. ¿Dónde está de ellos esta COPEI? El problema en este momento es que tenemos un gobierno muy malo y no hemos sido capaces de construir una alternativa seria y confiable. ¿Qué llamo yo una alternativa seria y confiable? Un equipo que tenga una propuesta de país. Aquí tenemos esta propuesta. Una alternativa es
una propuesta con organización, que tenga organización en toda la geografía nacional, incluyendo, por ejemplo, Capatárida y todos los pueblos más importantes del país, que tengan una presencia organizada de la alternativa. Ok. Y ¿Tú me finalmente... estás diciendo que la oposición está diluida o se fumó? No hay Bueno, oposición. desgraciadamente yo creo que hay una especie de ausencia de alternativa. Y yo creo que en gran medida esta especie de letargo es resultado de que los partidos o muchos políticos, mucha gente en Venezuela optó por la fórmula de la abstención. Ok. La abstención produce como consecuencia languidecimiento de los partidos van desapareciendo. Eduardo, ¿cuál sería entonces tu propuesta para este momento y para salir adelante como tú lo planteas? Vamos a un receso, te lo dejo la pregunta. Ok, cómo no, perfecto. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con Eduardo Fernández, le dejé una pregunta ahí en el aire, como decimos aquí en este lenguaje de televisión. Y aquí veo que Eduardo Fernández dice, la solución no es una intervención militar. Además de lo que yo te pregunté, explícame esta declaración tuya. ¿Tú presumes que hay algo por ahí? Yo creo que ya Venezuela tiene mucha experiencia de intervenciones militares. Tenemos 200 años de gobiernos militares. Fíjate que uno empieza con el general José Antonio Páez. Después de Páez vinieron los generales Monagas. Después de los generales Monagas vino el general Guzmán Blanco. Después del general Guzmán Blanco vino el general Joaquín Crespo. Y antes había estado, por cierto, el generalísimo Falcón. Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, tu paisano. Sí. Y después vino el general Cipriano Castro. Y después vino el general Juan Vicente Gómez. Y después los generales civilistas, por cierto, López Contreras y Medina. Y después volvió otra vez un golpe militar el 18 de octubre que se consumió o se consolidó el 24 de noviembre y 10 años de gobiernos militares. Y desde 1999, todos los años del siglo XXI hemos estado gobernados por un régimen militar. Primero el teniente coronel Chávez y ahora el respaldo que los militares le están dando al señor Maduro. ¿Qué es lo que yo sostengo? Venezuela... ¿Qué es lo que propones? Y lo que yo propongo que es una gran convocatoria a la unidad de los venezolanos alrededor no de un liderazgo, sino de un programa. Y es lo que, no sé si la cámara puede tomar, he presentado en este libro que se llama La traición de los mejores. No le enfoquen mucho la cara. Sí, claro, porque esta fotografía me mejora mucho. Yo tuve que pagarle al fotógrafo para que me mejorara la foto. Me quitó unos cuantos años. Se le ven las pestañas. Así es. Pero resulta que entonces en este libro yo lo que hago es un recuento histórico, pero una propuesta de futuro. Y yo invito a los venezolanos a que sustituyamos la importancia que se le ha dado al petróleo, ya que ahora, primero los precios del petróleo no son los mismos, pero después la producción de petróleo no es la misma, que le demos importancia, y esto lo hemos conversado algunas veces en los numerosos programas que he tenido el honor de hacer contigo en el pasado, la educación, Carlos. Mientras Venezuela no tenga educación de primer mundo, seguirá siendo un país atrasado y un país Eduardo, primitivo. tú tienes una organización que ya es una institución. Así es. Ahora, ¿tú te sientes frustrado porque no has logrado los objetivos con los cuales creaste esa institución? Yo desde luego tengo que reconocer, Carlos, que me siento muy angustiado porque desde que empecé en la política, empecé a luchar por tener una Venezuela mejor, un país democrático, un país con progreso económico, con bienestar, con progreso social, con educación de primer mundo, sin corrupción, con seguridad para los habitantes de la... Y siento que desgraciadamente no hemos tenido resultados proporcionales al esfuerzo que hemos hecho, o al esfuerzo que hicieron además la generación del 28,
los líderes democráticos que firmaron el Pacto de Punto Fijo hicieron muchísimo por el país, pero desgraciadamente hemos retrocedido al siglo XIX. ¿Tú crees que en un futuro se impone un pacto tipo Punto Fijo o Yo tipo Generación del 28? Yo creo que guardando las distancias, las diferencias que hubo, pero tiene que haber un gran acuerdo nacional. Yo creo que hemos perdido 21 años, perdón, ¿cuántos llevamos? 18 años del siglo XXI, pero son más los años que tenemos perdidos en una peleadera inútil. El señor Chávez llegó buscándole pleito a todo el mundo y hemos pasado 20 años peleando todos los unos contra los otros. Yo creo que se impone en este momento una gran convocatoria parecida a la que ¿Dónde hicieron. está el liderazgo opositor, por ejemplo? Bueno, el país tiene que producir un liderazgo que se corresponda con la situación actual de Venezuela. Y lamentablemente yo no te puedo contestar esa pregunta porque es decir, hay muchas falencias en este momento. Creo que se han cometido muchos errores en la conducción opositora de los últimos años y creo que el más grave de todos ha sido el de la política de la abstención. Porque las encuestas todas decían, cuando llegó el año electoral, el año que la Constitución Nacional decía, ese año hay que hacer elecciones, la oposición no estaba preparada y optó por el camino de la abstención y entonces desapareció. Yo creo que es importante reconocer que las encuestas dicen que 8 de cada 10 venezolanos queremos salir de este gobierno. 8 de cada 10 venezolanos queremos salir de este gobierno. Oye, si nos organizamos, si presentamos un programa, si presentamos unos candidatos buenos, si nos unimos, evidentemente que logramos el cambio. Tú aspiras mientras respires. Yo aspiro a servir a Venezuela. Yo no estoy aspirando a ningún cargo público. No tengo ninguna siquiera a la aspiración presidencia de la República. Ningún cargo público. Yo hace rato que no estoy aspirando a ningún cargo público. Pero ¿qué es lo que yo aspiro? Ajá. Yo aspiro a contribuir modestamente a que mis hijos y mis nietos puedan vivir en un país mejor. A mí me da mucho dolor, Carlos, porque cuando yo empecé a vivir la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX, mi papá me decía muchas veces, oye, ¿qué satisfacción tengo yo, me decía mi papá, de que mis hijos estén viviendo en un país mucho mejor del que yo viví? Él me decía esta frase terrible, me decía, yo nací bajo la dictadura de Cipriano Castro, crecí bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, y si ustedes los jóvenes no hacen algo, voy a morir bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, afortunadamente las circunstancias permitieron que los venezolanos viviéramos 40 años de aproximación a una democracia. Y yo en este momento diría como mi papá, mira, yo nací bajo el régimen del general López, estaba López en sus últimos meses. Me tocó vivir la dictadura de Pérez Jiménez, pero me tocó ser protagonista de 40 años de democracia. Gracias a Eduardo Fernández, presidente del Centro Internacional de Políticas Públicas, IFEDEC. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.